Hola Vicky, gracias. Hola a todos, vamos a dar comienzo formal a este seminario. Buenos días, buenas tardes, bienvenidos. Como siempre, para mí un gusto compartir un ratito con ustedes aquí en fxstreet.com. La idea hoy era hablar un poquito de todo lo que los gráficos a veces nos dicen, ¿sí? Los gráficos de velas con los que trabajamos generalmente, ¿sí? Sin que a veces nos demos cuenta de lo que estamos viendo. Hay unos pequeños tips que podemos decir que vamos a revisar hoy para ayudarnos a determinar la probable tendencia. Tengan en cuenta dos cosas. Primero, siempre estamos trabajando con probabilidades matemáticas y estadísticas, ¿verdad? Nosotros, creo que ninguno de nosotros, ni ningún indicador técnico hasta ahora inventado, puede predecir con un 100% de eficacia lo que ocurrirá en el mercado. Aunque sí hacen los indicadores o el comportamiento de precios, lo que hacemos cuando analizamos los gráficos, es en realidad basarnos en el comportamiento pasado del precio, del gráfico, del indicador que usamos para trabajar y en base a eso calcular las probabilidades estadísticas de que ese hecho se repita en el futuro. Sin embargo, como siempre les digo, es importante siempre trabajar sobre el mismo gráfico y para ello les quería mostrar una cosita muy sencilla, ¿sí? Antes de comenzar en este gráfico diario del euro dólar, más allá del precio actual, les quería mostrar lo que está en lo que es la vela de hoy, ¿sí? Este es un gráfico que un MetaTrader, elijo MetaTrader porque creo que mal o bien todos nosotros hoy en día usamos este tipo de gráficos, pero bueno, para que vean las diferencias, este es un MetaTrader de un broker, ¿sí? Y fíjense que el precio de apertura de hoy, el Open, es 1.3458, en tanto el máximo es 1.3485, ¿sí? Tenemos prácticamente 30 pips entre el precio de apertura y el máximo diario, ¿ok? Sin embargo, permítanme refrescar la cámara, ¿sí? Hola a todos, hola Manuel, un gusto. Permítanme refrescar la cámara, un segundito, perdonen, ¿sí? Ahí estamos. Voy a cambiar de MetaTrader, ¿sí? Estoy abriendo otro MetaTrader, cualquiera, ¿sí? No importa qué broker nos está proveyendo. En el que les puedo mostrar que la vela de hoy, ¿sí? En el gráfico diario, fíjense en que el precio de apertura es 1.3484 y el máximo 1.3485. Entonces, en el otro MetaTrader, el primero que les mostré, teníamos una diferencia de 30 pips entre el precio de apertura de vela del día de hoy, en la vela diaria, y el precio máximo del día. Y en este MetaTrader, aunque estamos viendo ahora el gráfico, tenemos solamente un pip. Parece mentira, pero esos 29 pips de diferencia que notamos entre uno y otro gráfico van a hacer que tanto los indicadores técnicos como las formaciones de velas en algunos casos difieran entre un gráfico y otro, ¿ok? Por eso siempre les repito, siempre digo lo mismo, cuando escuchen en una conferencia aquí o en cualquier otro lado, o lean en internet sobre una técnica de trading, sobre lo maravilloso que es un determinado indicador técnico aplicado al gráfico del euro diario, ¿sí? Tengan en cuenta que no es lo mismo aplicarlo en un gráfico de cualquier proveedor, ¿sí? Perdón por decir MetaTrader, que en el gráfico de otro proveedor, ¿sí? Entonces, por eso es súper importante que más allá de que la técnica nos parezca maravillosa, ¿sí? La testeemos antes de aplicarla en real, ¿sí? Por eso es muy importante. Si yo calculo, por ejemplo, para darles un ejemplo, el punto de pivote en uno de los gráficos diarios y en el otro, me va a dar mucha diferencia con esos 30 pips que tengo de diferencia en el precio de apertura diaria, ¿sí? Entonces, no importa cuál técnica ustedes vean, las técnicas de trading, los sistemas de trading, las combinaciones de indicadores no son más que herramientas. Siempre piensen en eso. No son más que herramientas que utilizamos para trabajar, ¿sí? El tema es saber utilizar la herramienta correcta en el momento correcto. Entonces necesitamos buscar la herramienta que se adapte a nuestro sistema de trading. A mí muchas veces me preguntan por qué sigo analizando gráficos en MetaTrader, ¿sí? Y no en las plataformas con las que trabajo. La verdad es que, como todos, cuando yo empecé a operar en Forex, ¿sí? Cuando empecé a estudiar en realidad, no tenía una cuenta real. Empecé a mirar gráficos para saber de qué se trataba esto, ¿no? Y cuando empecé a estudiar, hice todos mis estudios en un MetaTrader de cierto proveedor.
A partir de ese momento, nunca más cambié de gráfico, porque todos mis estudios matemáticos y estadísticos están basados en eso. Entonces, yo me puedo ir a otro broker y ver, por ejemplo, que en diferencia al precio actual, no sé, tengo 2 o 3 pips. Generalmente es muy, muy chiquita la diferencia que tenemos entre el precio que vemos en un broker y en otro, ¿sí? Si son brokers respetables, y no quiero entrar en el tema de que broker es mejor que otro, ni mucho menos, la diferencia de precios es mínima, ¿sí? Pero bueno, lo que vale la pena remarcar en este caso en particular es el hecho de que nada puede ser aplicado en el mercado de divisas sin ser antes comprobado. Yo puedo hablar de un máximo diario en 1.3485, precisamente ahora en los dos gráficos, ¿no? En las dos MetaTrader que les estoy mostrando. Pero puede bien darse que en uno haya alcanzado el 1.3485 ayer antes del cierre y hoy me muestre un mínimo inferior, ¿sí? Entonces todas las variaciones de valores van a hacer que varíe el resultado de los indicadores y demás o las técnicas que yo aplique para operar. Por eso es muy importante, otra vez, y perdonen por repetirlo tanto, que cualquier cosa que ustedes aprendan, ¿sí? La testeen antes de aplicarla en real. De todas maneras, hecha esa salvedad, ¿ok? Eh, voy a volver a los gráficos, a un solo gráfico, nos vamos a quedar con un solo gráfico, ¿ok? Para hablar un poquito más del, del tema del día. Veo que hay un par de preguntas, si me permiten. Sí, sí, apagué yo la cámara para cambiar el gráfico. Denme un segundito, la vuelvo a poner, ¿sí? Y estamos viendo gráficos del euro en 1 hora, 4 horas y día, ¿sí? 3 gráficos sin indicadores. Lo primero que voy a hacer es revisar los comentarios de ustedes. Flavio dice, Valeria, yo he notado esas diferencias entre los brokers. ¿A qué se debe eso? Se debe pura y exclusivamente, perdonen, saqué la cámara un segundito para contestar las preguntas. Flavio, más que nada porque están basados en distintos países y los horarios de cierre son distintos. Por ejemplo, piensen que Londres ya está cerrando o cerrado, mientras que Estados Unidos todavía tiene 5 horas más de trabajo, ¿no? Y el día termina en distintas horas en Australia, en Japón, en Estados Unidos, en Europa. Entonces, por eso vemos esas diferencias entre los brokers. Va a depender pura y exclusivamente del horario del país en el que el broker esté basado, ¿ok? Exactamente, como dice Luis, se debe a que sus servidores tienen diferentes horas de inicio y los máximos y mínimos son diferentes, los precios de apertura y de cierre también, y por ende hacen que los estudios técnicos que apliquemos a cualquier tipo de gráfico varíen, ¿sí? Si yo pongo un indicador cualquiera, van a ver en los dos MetaTraders, van a ver que varían mucho a veces, ¿sí? Bueno, y sí, además, como dice bien Luis, generalmente los brokers tienen alguna pequeña diferencia en un poco de pips de precio, pero como les decía, son diferencias mínimas. ¿Sí? Si son brokers regulados y brokers grandes, confiables, sobre todo voy a nombrar algunos países, Estados Unidos, Inglaterra, Australia, en general no hay grandes diferencias, ¿no? Luis dice, todos los servidores deberían usar la hora GMT, así nos evitaríamos estos detalles. Sí, claro, bueno, pero nosotros no podemos imponer eso. Sí, por ende, lo que me parece que podemos decir nosotros, o lo que podemos hacer nosotros es, como bien les decía, testear las diferentes estrategias en el broker con el que vamos a trabajar y mantenernos en ese lugar, ¿no? Lo puede dar resultado en uno, no puede dar resultado en otro. Pero bueno, avanzando un poquito con el tema, como les decía, a veces encontramos información en los gráficos que está más allá, ¿sí? De lo que solamente nos dicen los indicadores técnicos. Por ejemplo, yo elegí el euro dólar y analizar el gráfico en vivo con ustedes para que vean lo que podemos ir deduciendo en este momento de lo que está ocurriendo con el euro dólar, ¿ok? ¿Qué es lo primero que ven cuando ven este gráfico? A ver, me gustaría, por favor, que participen y me digan, ¿qué es lo primero que notan cuando ven este gráfico? Sin indicadores, sin nada. Quizás muchos van a decir que el euro está cayendo muy fuerte. Sí, sin lugar a dudas. Más allá de eso, ¿qué otra cosa podemos deducir de este gráfico de 4 horas del euro dólar? Ahora mismito, digo, ¿no? Ahora mismito. Hizo un doble techo, exactamente. Eso es otra de las cosas más que importantes de las que estamos viendo. El doble techo no es más que una figura en relación a la formación de velas, que no es la única, pero es parte de la formación de velas. En definitiva, lo que este doble techo me está diciendo es que por mucha fuerza
alcista o mucha presión compradora que haya en el cruce desde mediados de febrero, lo cierto es que ese interés comprador se diluye cuando el precio alcanza 1.3485. Los compradores no están dispuestos a seguir comprando cuando el precio alcanza un determinado nivel. ¿Por qué? Puede ser porque lo considere caro, porque es históricamente relevante. Para determinar si es históricamente relevante, lo que debemos hacer es, con el gráfico sin indicadores, como está aquí en estos momentos, lo que yo suelo hacer es esto, ¿sí? Perdónenme un segundito. Suelo dibujar o trazar una línea en la zona en la cual considero que puede haber por los datos recientes, ¿no? O sea, basándome en lo que está ocurriendo ahora, analizo el pasado para determinar qué tan fuerte o no puede ser este nivel de 1.8480. Como yo trabajo en 4 horas, suelo mirarlo tanto en 4 horas como en día. Quiero decir, el gráfico en el time frame actual y uno más grande para confirmar. Una vez que determiné este nivel, este probable nivel de resistencia, lo que hago es buscar datos históricos hacia atrás para ver qué comportamiento tuvo el precio cuando llegó a esta zona en el pasado. Lo ideal en general es retroceder al menos 2 o 3 pantallas de la pantalla actual, ¿sí? Si ustedes se fijan, vamos a notar que acá tenemos una fuerte zona de congestión, ¿sí? Que a pesar de que vimos picos por encima de 1.3485, el precio retrocede, ¿sí? Y aquí actuó como soporte. Obviamente, quiero dejar en claro que un soporte o una resistencia existan, no quiere decir que nunca vayan a ser celebrados, siempre. Pero históricamente hablando, fíjense qué tan fuerte fue este nivel en el pasado, ¿sí? Solamente retrocediendo hasta, bueno, octubre del año pasado, que fue cuando el precio estuvo en esta zona. Vuelvo sobre el final. El doble techo está presente, es lo primero que veo, y veo la zona de cuello en 1.3365 y el precio por debajo de esa zona de cuello, ¿verdad? Eso me está dando la información de que el precio podría continuar cayendo, más allá de que los indicadores técnicos me puedan decir si el precio está sobrecomprado o sobrevendido, ¿sí? Sobrevendido en este caso, más allá de lo que los indicadores técnicos me puedan decir, entiendo que si en esta presente vela el euro cierra por debajo de 1.3365, la caída debería continuar, ¿verdad? Y replicar, ¿sí? De acuerdo a lo que dice la teoría, los 110 pips que tiene al alza en la figura, ¿ok? Debería caer más o menos hasta la zona 1.3250, ¿ok? ¿Qué más ven en el gráfico? ¿Qué más podemos deducir de este gráfico? Lo que yo primeramente noto, ahora voy a chequear lo que ustedes dicen, es que tenemos un gap de apertura semanal de hace 2 semanas, ¿sí? En la zona de 1.3445. Si bien siempre digo lo mismo, cuando tenemos gaps de apertura semanal, permítanme que los marque, ¿sí? Permítanme que lo marque un poquito como para que lo tengamos presente. Ahí está. Siempre les digo lo mismo con respecto a los gaps de apertura de precio. Es cierto que en el mercado de Forex los gaps siempre se cierran, ¿sí? El siempre se cierra no quiere decir que siempre se cierran rápido. Cuando tenemos un gap de apertura semanal, el mismo debería ser cerrado, ¿sí? En las primeras 3 o 4 horas de operación. Si después de las primeras 3 horas de apertura de la sesión asiática el gap no se cerró, las probabilidades de que ocurra esto, de que el precio se vaya sin cerrar el gap por las 2 semanas, 2 meses o 2 años es proporcionalmente incremental al tiempo que transcurre. Quiero decir, cuanto más tiempo pase, menos probabilidades hay de que el precio cierre ese gap. Sin embargo, vale la pena tenerlo en cuenta por el simple hecho de que está allí, ¿sí? Ese es un probable objetivo bajista para el precio del euro dólar para las siguientes 2 o 3 jornadas, ¿verdad? Ahora, ¿cómo podría yo decidir si el precio va o no a quebrar o a la baja, va a continuar a la baja ahora, en este momento? ¿Cómo tomo la decisión yo de decir, bueno, el euro tiene un doble techo, está quebrando el cuello, ¿cómo puedo confirmar que va a llegar a la zona de 1.3130, 31.40, donde tiene el gap de apertura de 2 semanas, o cómo no lo confirmo? En realidad, lo que haría yo particularmente, ¿sí? Es buscar una zona de soporte de máximos diarios por debajo del precio actual, ¿sí? Para buscar cuál es el punto a quebrar a la baja para confirmar una continuación bajista en el precio, ¿sí? Vamos a poner un ejemplo, no es algo que eh,
como por ejemplo esta zona, la zona de 1.33, donde el par ha generado varios máximos y mínimos diarios, ¿sí? Ahí veo otra zona importante, tan fuerte quizás como esta, ¿sí? El 34.80, que ahora actúa como soporte, ¿sí? Entonces, el quiebre de 1.33.10, ¿sí? Va a, sin duda a generar una alta probabilidad de que el precio comience a buscar cerrar el gap, ¿ok? Eso es una forma de analizar lo que está ocurriendo ahora en el mercado y de cómo manejarlo. Otra información que podemos determinar o sacar de los gráficos, más allá de los indicadores técnicos y con solo ver el gráfico, permítanme que cambie el gráfico para borrar un poquito estos comentarios, ¿sí? Es el comportamiento del precio, ¿sí? El comportamiento del precio, el volumen operado, la liquidez, la volatilidad del par, toda esa información que a veces proviene o buscamos extraer de indicadores externos, en realidad se puede leer solamente con leer los gráficos, ¿sí? Está bien que esto es un gráfico de horas, pero sin embargo, la información que necesitamos para trabajar sigue estando presente, ¿sí? Les voy a dar les voy a empezar comentando lo más simple. Primero, máximos ascendentes, mínimos ascendentes o máximos descendentes y mínimos descendentes, ¿sí? Si yo me encuentro con que el precio busca generalmente nuevos máximos, en tanto los mínimos son cada vez más altos, sin duda estoy en el medio de una tendencia alcista. Obviamente, ninguna tendencia se mueve en línea recta, ¿sí? Tenemos periodos de consolidación en el medio, como bien se nota en este eh, sector del gráfico, ¿ok? Pero en tanto haya máximos ascendentes y mínimos ascendentes vela tras vela, ¿sí? En general es una forma de confirmar que la tendencia dominante se encuentra presente. En cuanto al tema del volumen, yo siempre digo lo mismo. Los brokers, los gráficos que estamos trabajando, nos ofrecen indicadores de volumen, pero esos indicadores de volumen me están representando solamente el volumen operado dentro de este broker en particular con el que estoy trabajando, ¿verdad? No me están dando la información de lo que ocurre en los demás brokers, simplemente porque no tienen acceso a esa información. Están viendo solamente el volumen operado dentro del mismo broker, ¿sí? Sin embargo, hay otra forma muchísimo más sencilla de ver cómo, de leer el volumen en el mercado. Y eso es midiendo la altura de las distintas velas, ¿sí? Cuando encontramos velas con fuerte, que son en general el doble o el triple de lo que en promedio mueve el par, ¿sí? Es una forma de entender que el volumen o la volatilidad en una determinada dirección está creciendo, ¿sí? Fíjense, por ejemplo, a ver, voy a tratar de explicarlo un poquito más. Ahí está. Fíjense que en promedio el euro dólar mueve, por decirlo de alguna manera, 30 pips por hora en promedio, ¿no? Calculemos siempre promedio, al menos en base a mi gráfico. Cuando nos encontramos con velas que tienen 60 pips o más, ¿sí? En una determinada dirección, es probable que la tendencia dominante continúe, ¿sí? Fíjense, por ejemplo, en este caso tenemos una vela de un poco más de 65 pips y la tendencia bajista continúa. Llega un momento en que vemos una reversión del volumen, encontramos una vela que es prácticamente 3 veces más que el promedio actual, ¿sí? Y nos está señalando una continuación alcista. Difícilmente en el medio de este rally aquí veamos una bola de verdadero volumen bajista, ¿sí? Hasta este momento en que vemos un poco más de volumen bajista y ahí el precio empieza a ceder. Como todo, son pistas generales que nos da el precio o el comportamiento del precio, no exclusivamente diseñadas para operarlas por sí mismas, pero que sí nos están indicando hacia dónde va el volumen, hacia dónde va la masa y hacia dónde debemos ir nosotros. ¿Sí? En ese momento con el que estamos apreciando, fíjense que el par tuvo una vela de muy fuerte volumen bajista y que se está quebrando el cuello de esa figura que comentábamos, lo que apoya aún más las probabilidades de una continuación bajista, ¿sí? Otra cosita, voy a hacer una pequeña interrupción para ver si hicieron algún comentario o algún volumen. Ok, veo que hay varios comentarios. Daniel dice, rompió el último soporte, una rotura de doble techo, envolvente bajista. Sí, no quiero entrar en el tema de las formaciones de velas, ¿sí? Más allá de que es verdad que hay una vela envolvente bajista, no quiero entrar en el detalle de las formaciones de velas. Me parece que el tema de las formaciones de velas es algo muy particular y muy delicado que también debe ser analizado particularmente en cada uno de los gráficos, porque como les
expliqué al principio, las velas pueden variar entre un gráfico y el otro y por ende los resultados también. A ver, seguimos. Luis dice, en MT4 cuando testeamos los datos históricos salen de MetaQuote. Tengo una duda, ¿qué hora usan para sus transacciones, las de mi broker o las de MetaQuote? Depende del broker, pero lo más probable es que esté usando las de MetaQuote. Lo más probable es que esté usando estas. Sin embargo, perdón, que esté usando las de tu broker, perdón. Lo más probable es que esté usando las del broker. Si el broker tiene información histórica, lo más probable es que esté usando las del broker. Así que esa es la información que te va a servir. Por eso siempre digo que estén en los mismos gráficos que operan. Pero los brokers guardan su propia información. ¿Sí? Uy, perdón. Voy a sacar la cámara un segundito así puedo contestar las preguntas. Luis dice, la caída del euro y el oro que cayó casi $50, sí, en un par de minutos. Tiene que ver con la inyección de liquidez del Banco Europeo y los buenos resultados de Estados Unidos. Tiene que ver con todo un poco. Yo siempre digo que no hay una sola razón para o un solo factor que mueva el mercado, ¿no? Nos encontramos, por un lado, con una fuerte caída de las bolsas, ¿sí? Que están luego el testimonio de Bernanke, no porque los datos americanos sean buenos, sino por el contrario, no son lo suficientemente buenos. Eso por un lado. Creo que el PBI de Estados Unidos fue alcanzó 3%, no alcanzó a superar el 3.3% que mostró en un año. El crecimiento sigue siendo muy lento en Estados Unidos. No fue un dato que diga, wow, bárbaro. Estados Unidos está bárbaro, ¿no? Sigue habiendo un crecimiento muy lento. Sigue faltando, ¿sí? Un empuje al alza en Estados Unidos. El empleo, Bernanke dijo que el empleo estaba muy mal, así que en general el ambiente de aversión al riesgo y de miedo sobre la recuperación global es lo primero, ¿sí? Y bueno, sin lugar a dudas, el Banco Europeo sigue inyectando liquidez, así que sí, eso sí influyó. Kairos dice rotura de la línea directriz de tendencia alcista. También podemos hablar de una rotura de eso. Y el doble techo. Luis dice, al aumentar la demanda por el dólar como valor de refugio, obviamente el parero busca y todo lo que se va a hacer. Sí, exactamente. Diana dice, vale, qué pena, no entiendo cuando dice quiebra del cuello. Vamos a ver eso, espérame un segundito. Toda figura, cuando hablamos de una figura o de una formación de doble piso, doble techo, hombro, cabeza, hombro, triple piso, triple techo, ¿sí? Toda figura tiene un máximo o un mínimo y lo que llamamos un cuello, ¿sí? La zona de cuello es la que nos confirmaría, ¿sí? Que la figura se completó. En este caso, en un doble techo, decimos que un doble techo está formado por dos máximos al mismo nivel y en el medio un valle, ¿sí? Un valle con un determinado mínimo que forma el cuello de la figura, ¿sí? Ese cuello se encuentra en 33.65, que creo que es el mínimo de esta semana, ¿ok? Por lo que un quiebre del cuello, de acuerdo a los libros, implicaría una continuación bajista de la misma altura de la figura. En este caso, la altura de la figura es de 118 pips, perdón, por lo que implicaría una caída similar, o sea, 118 pips hasta la zona de 1.3247, según la teoría, ¿ok? Eso es el cuello de una figura, la misma en el hombro, cabeza, hombros, vamos a tener dos valles, y tenemos que trazar una línea de tendencia, así. Ahora, lo que dicen los libros, como les decía, es que debería repetir el rally a la baja, ¿no? La altura a la baja. Lo que yo he notado en mi experiencia personal es que en general no cumple el 100% del rally, ¿no? Tiene un 60 o 70% del mismo. Por ende, siendo 110 pips, yo diría que el objetivo ahora bajista del euro de cerrar esta vela por debajo de 33.60 es de un promedio de 76, 77, 66, 70 pips a la baja, no más. ¿Sí? Es lo más probable que haga esto rápidamente y no los 118 que tiene de alto la figura. ¿Ok? Eso es, en definitiva, lo que llamamos cuello. ¿Sí? El punto mínimo entre los dos máximos en caso de un doble techo, que confirmaría la formación. ¿Ok? José dice, ¿volverá al 1790 el oro? En general, y dado el ambiente de aversión al riesgo que tenemos en el mercado, que tenemos en el mercado, yo diría que el oro se va a mantener fuerte.
Vamos a mirar un poquito el gráfico del oro, si quieres. Pero, este, a ver, espérenme que pongo el gráfico, a ver si lo podemos ver. Voy a borrar este archivo que es viejo. Que a ver, como les decía, dado el ambiente general de versión al riesgo que estamos viendo últimamente, lo más probable es que el oro se mantenga fuerte. La caída que estamos viendo es más que nada por la apreciación del dólar, pero fíjense que es poco significativa comparada con el último rally. La verdad es que tendría que perder la zona de 1700 para tener una caída tan. Pero por el momento la verdad es que no lo veo, ¿sí? No, tampoco veo una recuperación rápida para mañana o pasado a 1790. La semana que viene tenemos muchos datos de primera línea y lo más probable es que el mercado entre en una etapa de espera. Pero no, sí, va a mantener su fuerza el oro. No lo veo muy bajista. La situación global es muy caótica como para que los tenedores de oro se desprendan de su divisa refugio, o de su metal refugio, perdón, no divisa, de su refugio. Pero bueno, volviendo al tema de lo que nos dicen los gráficos, ¿no? Permítanme que refresque la cámara. Aquí estamos. Volvemos al gráfico. Hablamos de las formaciones de velas, hablamos del volumen, hablamos de los máximos y mínimos, máximos ascendentes, mínimos ascendentes. ¿Qué otra información, además de eso, podemos determinar de un gráfico? En general, y como una regla general, ¿no? Fíjense que los rallies no se extienden mucho más allá de 4 velas sin generar algún tipo de corrección, ¿ok? No importa en qué gráfico estemos trabajando, y esto es algo que vale la pena tener en cuenta cuando estamos operando. En un rally alcista, en general, vamos a ver como un máximo de 4 velas seguidas al alza y después algún tipo de corrección en dirección contraria. Por eso siempre decimos que cuando tenemos algún tipo de señal en el mercado, no debemos permanecer en el mercado más allá de 4 velas. Obviamente, si estoy trabajando en un gráfico diario, me puedo quedar una semana esperando esta operación. Pero si estoy trabajando en un gráfico de 1 hora, el máximo tiempo que tiene el par para alcanzar mi objetivo de precios, ¿sí? El objetivo que determiné a través de un sistema de trading, cualquiera sea, ¿sí? Debería estar cumplido en las próximas 4 horas. Si no se cumple durante las próximas 4 horas, existe la probabilidad la probabilidad de una reversión o de una corrección en sentido contrario aumenta exponencialmente. Por ende, luego de 4 velas, las señales tienden a perder validez. Y si ustedes miran los gráficos en las distintas temporalidades, van a notar lo mismo. ¿Ok? No quiero extenderme mucho sobre esto, quería hablar también un poquito sobre cómo utilizar los indicadores y cómo setear los indicadores técnicos para aprovecharlos un poquito mejor. Si tienen alguna duda, es el momento de hablar, si no, pasemos un poquito al tema de los indicadores técnicos, ¿ok? Pero en un minuto no sé nada, lo de las 4 velas me dice J. La verdad, tenés razón, perdón, yo trabajo con un mínimo de gráficos de 15 minutos, nunca trabajé con gráficos más chicos de 15 minutos. No suelo seguir lo que ocurre en un minuto, me parece que no es para mí. No digo que esté mal operar en un minuto, ¿eh? No digo eso, simplemente digo que no es algo que yo suela hacer, ¿ok? No opero en gráficos menores a 15. No soy amiga del scalping. La volatilidad y la tendencia no tienen definiciones. Por ende, prefiero no trabajar en esos gráficos. La verdad es que nunca, nunca vi gráficos de un minuto, salvo cuando comencé a operar. ¿Ok? Puede ser, efectivamente puede ser que no se cumplan. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta o comentario? Ok. ¿En qué time frame analizo? En general trabajo con el tema en general analizo en 4 horas y opero en una, en general. Esa es la regla que suelo decir yo. Un J dice, pero tiene sentido porque hay movimientos de minutos que duran, claro, son aproximadamente 3 velas de 15. Exactamente. El tema de los indicadores técnicos, dejé el indicador de momentum, pero bien vale la pena, o lo que vamos a decir,
se puede aplicar a cualquier otro tipo de indicador, ¿sí? Estamos en el mismo gráfico, euro-dólar 1 hora. En el primer gráfico, el indicador de momentum apunta fuertemente a la baja y está en 99.09. En el segundo gráfico, el indicador de momentum se muestra agotado y me muestra la posibilidad de una corrección alcista y se encuentra en 99.18 contra el 99.09, ¿verdad? O sea, en el mismo MetaTrader tengo dos gráficos iguales y dos indicadores diferentes. ¿Por qué es eso? Bueno, ahora les voy a mostrar. Porque en la primera ventana, ¿sí? En la de la izquierda, el momentum está aplicado al precio de apertura, ¿sí? Entonces, lo que va a hacer este indicador aplicado al precio de la apertura es tener en cuenta que esta vela abrió por debajo de la otra y no toma en cuenta, ¿sí? El desarrollo actual de precios, que es que el precio efectivamente está subiendo. En este caso en particular, el indicador de momentum está aplicado al cierre de la vela. Por ende, esta colita que estamos viendo ahora que apunta al alza, se va a mover constantemente de acuerdo al precio. Como el precio está subiendo, sube, ¿sí? Pero si el precio baja, la colita caería y apuntaría a la baja. ¿Ok? ¿Por qué? Porque no va a terminar de definirse hasta que la vela no cierre, porque el indicador está aplicado al cierre, ¿sí? Entonces, ese pico que veo en forma de V a la baja, me está mostrando el cierre de la vela anterior y esta colita que se mueve al alza por momentos y que probablemente se mueva a la baja si el precio cae, lo que está reflejando es pura y exclusivamente el precio actual, ¿sí? Entonces, tengo el mismo indicador, el mismo gráfico, uno aplicado a la apertura, otro aplicado al cierre, uno me está diciendo que va a seguir cayendo y el otro me va a decir que me está diciendo que va a corregir al alza. ¿A cuál de los dos le hago caso? ¿Sí? ¿A cuál de los dos le hago caso? ¿Cómo me decido cuál es el mejor para aplicar? En general, en general, yo suelo decir que el indicador aplicado a la apertura es el mejor para determinar señales de compra, de venta, eh, o de continuación de tendencia. Yo suelo trabajar con los indicadores aplicados al precio de apertura, como en este caso en particular. ¿Por qué? Porque en general suele dar menos señales, pero tienden a ser más fiables. De todas maneras, permítanme que le haga una modificación al, al indicador. Le voy a agregar el nivel de 100 que no lo trae por default, ¿sí? Como pueden ver, ¿sí? Ah, perdón, aceptar. Ok, la señal de caída me la dio hace rato y en estos momentos no me está dando la señal, ¿sí? Lo que hace en estos momentos es solamente confirmar que el PAL va a seguir cayendo, pero la señal ya la dio cuando el precio estaba en 1.3440, si es que voy a hacerle caso a la señal de venta del indicador de movimiento. Más allá de si la señal es válida o no. Lo que quiero decir es, de acuerdo a este indicador, ah, perdón, de acuerdo a este indicador, sí, el precio va a continuar su rally bajista, más allá de una probable corrección alcista de corto plazo que podamos ver en el medio. ¿Ok? No solo aplicar esto, porque si bien los precios aplicados al cierre, como en este caso, si bien se mueven más rápido y se anticipan un poco más al mercado y suelen dar las señales antes, antes, ¿sí? Las señales de compra-venta las suele dar antes que el indicador aplicado a la apertura, lo cierto es que tienden a fallar más las señales con los indicadores aplicados al cierre. ¿Por qué? Precisamente porque está teniendo en cuenta el movimiento actual y no espera al cierre, no espera la apertura de una nueva vela para confirmarme. Entonces, si en el medio de la vela el precio se me da vuelta, ¿sí? El indicador se me va a dar vuelta y la señal que tenía, sea alcista o bajista, deja de tener validez, ¿sí? Entonces, por eso vemos este tipo de diferencias. Además, los indicadores técnicos se pueden aplicar también al pivot, el precio promedio ponderado, ¿sí? Del, de- del parque bajo análisis, ¿sí? Aplicado a la apertura, al cierre, ¿sí? En general, el pivot sí me gusta un poco más. ¿Por qué? Porque me está hablando del promedio de lo que está ocurriendo en la última mitad, ¿no? Entonces, me da un poco más de información que si bien quizás no me sirva para entrar al mercado, lo que sí me dice, ¿sí? Fíjense que en este caso cede también un poco por debajo del aplicado del anterior, ¿sí? Pero no se encuentra igual que este. Me sirve para trabajar como filtro, ¿sí? Una vez que el precio cumplió con el objetivo
que determinado. ¿Por qué? Porque fíjense que es el primero que se da vuelta, se torna plano, ¿sí? Porque todavía está aplicando al promedio de la vela anterior y no está teniendo en cuenta el comportamiento de la vela actual, y de alguna manera me está informando, ¿sí? Que el precio se ha cansado de caer, ¿sí? Y que es probable que ahora, a partir de este momento, vea una etapa de consumo. Lo que yo siempre suelo hacer, es cuando trabajo para operar, ¿sí? Aplicar en el precio ponderado en los gráficos más grandes, en los cuales analizo el mercado y veo la tendencia dominante, o tomo, en los cuales determino los soportes y resistencias y demás, y después utilizar en los gráficos de una hora que se uso para operar, y no para analizar, ¿sí? Buscar señales que vayan en la dirección de lo que me dice el gráfico más grande con los indicadores aplicados en promedio ponderado, ¿sí? En este caso en particular aplicados a la apertura. ¿Se entiende lo que quiero decir? Perdón, voy a sacar la cámara. Ok. ¿Se entiende lo que quiero decir? Luis dice, yo uso gráficos de minutos, aún estoy aprendiendo y practicando y estudiando mucho, obtengo buenos resultados, pero trato de trabajar más amplios y los dejo correr, pero me toca el stop antes de take profit y pierdo. ¿Cómo puedo mejorar esto? ¿Dónde puedo estudiar más sobre análisis chartista? No, ni lo que me recomienden. ¿Querés trabajar en time frames más amplios, pero solamente ganas minutos? Creo que, no sé si hay un libro en particular en español, pero prometo que lo voy a buscar para que te ayude a trabajar en tiempos más amplios. Pero creo que el problema quizás pase más por un tema de ansiedad o de no determinar bien los puntos de entrada, salida, soporte y stop de una determinada operación. ¿Cómo determinas, por ejemplo, el stop loss y el take profit? Yo no puedo pretender, a ver, no me parece coherente utilizar, claro, es bastante relativo. ¿Sí? ¿Cómo se determinan los puntos de entrada y salida? El punto de entrada lo puedo determinar por una señal técnica. Ahí está, eso es, ahí está. ¿Cómo estamos determinando el stop y el take profit? Ahí está el tema. Ahora, como regla general, lo que yo suelo decir es que tiene que tener relación, como les mostraba antes, ¿no? Con el promedio de lo que mueve un par en el gráfico en el que estoy moviendo. En promedio, el euro dijimos que mueve 30 pips por hora, ¿no? En promedio. Obviamente hay movimientos más violentos, más abruptos y demás. Entonces, yo a un gráfico de hora, ¿sí? No le puedo pedir 200 pips, ¿sí? No puedo pretender entrar en un gráfico de hora a una operación y ponerle un take profit de 200 pips. No es coherente, ¿sí? Estamos hablando de 4 horas, difícilmente suba 4 horas derechito y parejo los 30, los pips 120, hasta 120 sigue siendo una locura. Entonces, si el promedio es 30 pips por hora y yo estoy trabajando en un gráfico de hora, ¿sí? Mi take profit debería ser de 60, 80, no más, no más. Solamente si la tendencia muestra una clara fuerza en la dirección en la que estoy operando, puedo pretender 80, pero más de 60 ya es mucho, ¿sí? Y a su vez, tampoco le puedo poner un stop de 10 pips, porque me va a stopear sin lugar a dudas, ¿no? Si estoy diciendo que mueve 30 por hora y voy a esperar por lo menos 2 o 3 horas para ver que la operación se desarrolle, 40 es el mínimo que tengo que usar de stops, ¿no? Y así, ese cálculo, ¿sí? Yo lo repito en gráficos más grandes. Si voy a tratar de operar en gráficos diarios, ¿sí? Por día, ¿cuánto mueve el par? 130, 150 pips, ¿sí? Entonces, si voy a buscar una señal en día, obviamente no puedo poner un stop de 10 pips, ni de 20 ni de 50. Tengo que poner un stop más de mayor a 100 pips, ¿sí? Entonces, lo que suele ocurrir, o por lo menos lo que yo pienso, ¿no? Es que cuando trabajamos en gráficos más grandes, eh, o tenemos un capital muy, muy importante, ¿sí? O nos arriesgamos de más, ¿sí? Yo puedo trabajar con un stop, necesito un stop de 150 pips y esperar 4 días. ¿Puedo, mientras tanto, ir operando o mi capital es tan chico que estoy arriesgando mis cuentas para hacer eso? ¿Sí? No me conviene más un capital un poquito más chico, trabajar en gráficos más chicos, buscar 40 pips y cerrar la operación hoy y olvidarme mañana buscar otra de 40 que esperar 5 días para ganar 150. Eso es todo lo que tenemos que analizar cuando decidimos una operación. Cuando decidimos los stops y los límites. Otra vez, en 4 horas, ¿cuál es el promedio de pips? 50. Bueno, entonces mi stop no puede ser menos de 50 pips, ¿sí? Y tengo que buscar algo que sea coherente con el gráfico con el que estoy operando. Esa es la manera de determinar, la mejor manera para mí de determinar los stops y los límites. Además, cuando trabajamos con determinadas
estrategias de trading. Si realmente hicimos bien el backup, si realmente analizamos, podemos ver en promedio, ¿sí? En promedio, cuántos pips nos dan las operaciones ganadoras y en qué punto tenemos el punto de no retorno. Quiero decir, si la operación se mueve X cantidad de pips en contra mío, ¿sí? Ya sé que a partir de ahí el precio no se recupera. Entonces ya sé que esos X cantidad de pips son mis stops, ¿sí? Esos X más el spread o más 5 pips para darle un pequeño margen, ¿no? Para no perder todo un pip. Pero creo que esa es la manera más sencilla y más coherente de determinar los stops y los take profits, ¿ok? Si se utiliza FIBO, utiliza de todo. En el caso de soporte de resistencia FIBO, practicar con swing, pero pierdo más de lo que gano en time frames. Debes Gerardo dice, Valeria tiene una estrategia muy buena con momentum y una media simple de 20. En realidad no es mía, es una estrategia de Alexander Elder, que es uno de los maestros del trading. Ahí tienes un autor que sin lugar a dudas es uno de los mejores. El, a ver si encuentro acá estamos, que no, este no es. El template básico, no, que es, el muestro, euro blanco, ahí está. Ah, permítanme que remueva un par de indicadores. Esta es una estrategia muy sencillita y que no es mía, de Alexander Elder, como les decía, que suele dar muy buenos resultados en el euro y en la libra sobre todo. ¿Sí? Es solamente con un indicador de momento y una media simple de 20, ¿sí? Es que el indicador corta al alza y tenemos una apertura de vela por encima de la vela, de la media simple, el par debería ir al alza. Si tenemos un corte del indicador a la baja y tenemos una apertura de vela por debajo de la media, el precio debería ir al alza. Es bastante simple, bastante eficiente, sobre todo en 4 horas. Sí, obviamente hay que testearlo como todo, pero bueno, quedó claro lo de aplicar los indicadores a la apertura y al cierre o al promedio ponderado y cómo afectan lo que podemos estar leyendo del indicador que estemos aplicando, más allá de que del momentum, ¿no? Esta creo que es una de las más sencillas y más eficientes estrategias cuando que tenemos en el mercado. Eh, Diana dice, yo a veces pienso que cuando se mueve tanto de una, siempre me da impresión de que se retraiga todo de uno, por eso es que recomiendas esperar el cierre para confirmar. Sí, precisamente por eso que preferiría esperar un cierre de la vela con la que estoy trabajando para confirmar si el precio va a seguir o retraerse. Además, considera una cosa, también tenemos que usar un poquito la lógica cuando trabajamos, ¿no? Acabamos de ver en el euro una caída de un poco más de 100 pips, ¿sí? Un promedio de 120. Dijimos que el PRA se mueve 150 pips por día. No podemos esperar que a partir de ese punto siga cayendo. Es obvio que va a haber no es obvio, es más muy probable que haya una corrección antes de una continuación bajista, ¿sí? Piensa en las probabilidades. Si yo llego ahora recién me levanto, son las 8 de la mañana en mi país, digamos, por ejemplo. Me siento en mi computadora a trabajar con mi gráfico y me encuentro con esto. ¿Tengo que vender el euro? No, lamentablemente no, es tarde, no puedo vender ahora. Tengo que esperar o que retroceda lo suficiente y comience a caer de vuelta, puede completar un pullback, o de que se asiente, consolide, que es lo más probable que pase, y quiebre el mínimo. Entonces ahí voy a ver la idea de poder entrar al mercado. Pero yo no puedo determinar una entrada en el mercado en cualquier precio, ¿sí? Tengo que mirar eso. Si ya se cayó 120 pips en la última hora y media, o las últimas 2 horas, y el precio, y en promedio un máximo mueve 150 pips. ¿Qué voy a buscar ahora? Nada, voy a buscar perder plata, ¿sí? Entonces ahora nada. Ahora el euro lo dejo ahí que se cure solo, a ver qué va a hacer en las próximas 4 o 5 horas, que consolide, que corrija o que quiebre a la baja, haga lo que quiera. Pero yo hasta que no haga algo, no lo puedo tocar. ¿Se entiende eso, no? Y en el tema de lo que es aplicar la estrategia de el momentum más la media simple de 20, cómo determinamos el stop y el take profit, ¿sí? Como verán, hay señales que son muy variadas. Acá tenemos una señal de compra que nos llevó 500 pips al alza y después de repente tenemos una señal en el medio bajista que nos da 50 pips, pero después la señal alcista nos da 100. ¿Sí? En general, como regla,
tengan en cuenta que cualquier estrategia de trading que nos dé señal en el sentido de la tendencia dominante, en este caso alcista, por el momento, perdonen, va a tender a darnos más pips que una señal en sentido contrario. ¿Sí? Si nos tenemos una señal en sentido contrario de la tendencia dominante, como en este caso que tenemos una señal bajista, y aquí una señal bajista no quiere decir que no podemos tomarla porque va en contra de la tendencia. Podemos tomarla, pero siempre tengan en cuenta que el objetivo va a ser un tercio de lo que puede llegar a ser cuando tenemos una señal al alza. ¿Sí? El stop en general para esta estrategia de trading, yo lo calculo 10 o 20 pips más spread, entre 10 y 20 pips más spread por debajo o por encima de la media simple de 20. Quiero decir, del lado contrario de la media. ¿Ok? Porque si la media simple de 20 es uno de los factores que me da la entrada al mercado, la pérdida de esa condición que me dio la entrada al mercado, ¿sí? Debería implicar que debo salir. ¿Sí? Entonces, si tengo, por ejemplo, en este caso, fíjense que el precio se fue 12 pips para arriba de la media, a pesar de que abrió la vela por debajo, ¿sí? Y después finalmente cayó. Entonces, esa es la forma de determinar el stop, ¿sí? Si cierra por encima de la media o si supera más de 15 pips más spread en promedio, la media en el sentido opuesto al cual está haciendo mi operación, en general ahí es donde pongo mi stop, ¿sí? Si trabajo en una hora, entre 10 y 20 pips. Si trabajo en 4 horas, entre 30 y 50 en el otro lado de la media. Y el take profit en general, como regla general, cuando estoy a favor de la tendencia, es entre 80 y 120 pips, y si estoy en contra de la tendencia, como les decía, lo reduzco a una tercera parte, un promedio de entre 30 y 50 pips no más. ¿Ok? Esa es la forma que utilizo yo para determinar esas cosas. ¿Ok? Valeria, dice Flavio, he visto un par de webinarios que tienes en idioma inglés sobre la Felisa Ragui y sus medias de 34. ¿Crees que podrías dar un webinar en español? Sí, perdonen, me están avisando que tenemos que terminar. Flavio, le voy a consultar a Ragui y si ella dice que sí, con muchísimo gusto lo planeamos para el mes de marzo. Pero bueno, como es una estrategia de ella y eso fue con autorización, va a depender de si me da la autorización, ¿ok? David dice, yo ya he testeado la estrategia de momentum con la media del C20, pero muchas veces el momento muestra muchas entradas en falso. ¿Cómo hago para mitigar las entradas en falso? Lo primero que hay que hacer en general lo que tiendo a hacer, fíjense, es cuando trabajo en gráficos más chiquitos, perdón, voy a cambiar los gráficos, es agregar un RSI, ¿sí? Porque si veo que si el par está muy sobrecomprado, muy sobrevenido, muy por encima de, muy cerca del 70 o de 30, la ignoro la señal. Lo segundo que hay que tener en cuenta es el tipo de corte que hace, ¿sí? A mayor inclinación en el corte del indicador de momento, más probabilidades hay de que la señal no sea buena. Cuanto más vertical es el corte, más claro es. En este caso en particular, la señal fue mala, ¿sí? No fue una señal clara y la verdad es que no la tomé. ¿Por qué? Porque el indicador estaba prácticamente plano arriba de 100. Si no venía con fuerza desde un máximo o venía con forma horizontal, sí, venía muy plano, ¿sí? A pesar de que la señal es válida, lo cierto es que es una de las señales que tienden a ser malas. Entonces esas son las cosas que tiendo a mirar, ¿sí? Y está la media simple de 20, sí, está aplicada a la apertura. Por el lado del 20, 21, 22 se presentan varias señales falsas. ¿Qué manera se pueden filtrar? A ver, 20, 21, 22 de este mes. En gráfico de hora, me imagino. A ver, perdonen, ¿eh? A ver, vamos a mirarlo. Acá. ¿Sí? Todo esto. Es lo que les decía. Otra de las maneras de filtrar, por eso les digo que tengo el RSI. Fíjense, el RSI está prácticamente plano en la zona de 50. Y eso me dice que no hay una definición de tendencia. Además, fíjense que la media está plana y el precio va y viene por encima de la media. Exactamente lo mismo. Lo que pueden hacer es, cuando ven este tipo de cosas, determinar una zona de exclusión alrededor del nivel de 100. ¿Sí? Búsquenlo históricamente buscando una zona determinada, yo diría no mucho más de 0.20, 0.30 de la zona de 100, ¿sí? Si la señal proviene, si el indicador viene de esos niveles, de dentro de esos niveles como se ve atrapado acá, tienden de ignorar la señal. Cuando viene como en este caso de más arriba, con más fuerza, y cae en forma
horizontal, las señales tienden a ser mejores, ¿sí? Pero determinen una pequeña zona de exclusión. Ojo con eso, que esas zonas de exclusión van a variar y el indicador se va a ver totalmente distinto en gráficos de distinta temporalidad, fíjense en 4 horas lo que es, ¿sí? No es la misma zona de exclusión que en 1 hora. Pero por eso me gusta pensar también con el RSI. Cuando haya un indicador técnico, perdón, hacemos mucho de... Ahí está. Cuando alguno de los indicadores técnicos, el RSI o la media simple de 20, se presentan horizontales y no verticales o sin inclinación, eso quiere decir que el mercado está en rango, ¿sí? Y que no lean los indicadores, lean lo que les está diciendo, que no hay definición y no hay una tendencia. Vamos y venimos y no tenemos una definición y por ende no hay entrada al mercado, ¿ok? Les tengo que pedir mil disculpas, nos tenemos que ir. De nada. Perdonen, espero que les haya gustado y que hayan aprendido algo. Realmente es un placer, como siempre, estar acá. Gracias a ustedes por estar y nos vemos prontito, ¿ok? Gracias.